El agua se había secado por completo en la vecindad, ni una sola gota salía de los grifos, las tuberías crujían como huesos secos, y las cisternas estaban más vacías que los bolsillos de don Ramón. Los vecinos, acostumbrados a sus rutinas diarias, comenzaron a desesperarse por la nula solución ante ese enorme problema. Jaimito el cartero fue el primero en explotar. Él llegaba con 2 cubetas llenas de agua, su cara estaba completamente roja de calor y coraje, sudando como si hubiera corrido una maratón. Muy enojado veía como don Ramón salía con 2 cubetas para continuar con la misma rutina que iban haciendo hace ya 3 días en donde no contaban con agua. Muy ofuscado, Jaimito le dijo a don Ramón que no era posible que estén al día en sus pagos, y no puedan contar con todos los servicios básicos para poder vivir plácidamente. Don Ramón, sabiendo que no pagaba la renta, solamente mostraba una risa nerviosa. Continuando con su frustración, Jaimito botó sus cubetas al suelo, diciendo que ya estaba harto que el pozo del segundo patio no cuente con agua. Don Ramón lo miraba con preocupación por su estado tan alterado. Jaimito dijo que cuando vea al señor Barriga lo encararía para que de una vez por todas arregle ese problema. Con don Ramón ayudándole a subir las escaleras, se puede ver cómo se va diciendo que traería más agua también para él. Tras horas en donde Jaimito no pensaba moverse de la entrada, escucha como el auto del señor Barriga se estaciona. Al bajar, rápidamente fue enfrentado por el hombre que quería evitar la fatiga. El señor Barriga, riéndose, le mencionó que tuvo muchos inconvenientes todos esos días y que hoy estarían llegando 2 plomeros que traten de hallar la solución. Con Jaimito muy enojado por cargar los baldes como burro, le advirtió que quería soluciones lo más pronto posible. Tras horas donde todo fue revisado por los plomeros, el señor Barriga dijo que lo hallado había sido que la tubería estaba rota en 3 partes, y que la solución a eso sería aproximadamente 2 semanas. Jaimito, cayendo al suelo ante la respuesta, le dijo que todos se iban a morir de sed. En ese momento, don Ramón había estado oyendo todo desde su ventana. Él se escondía para evitar pagar la renta, así que ya teniendo algo en mente, salió de manera heroica diciendo que él solucionaría el problema del agua. El señor Barriga, pensativo, le preguntó cómo haría eso. Don Ramón mencionó que ampliaría el pozo del segundo patio y eso haría que puedan extraer agua de ahí. El señor Barriga se quedó pensando y le dijo que si hacía eso, le perdonaría 7 meses de renta. Estrechando las manos, don Ramón se fue a buscar sus implementos de trabajo. Con su vieja pala y cuerdas, don Ramón comenzaba a excavar. Tras varios minutos en donde ya se veía exhausto, en todo momento decía que ofrecerse a hacer algo así había sido mala idea, además que ya tenía ganas de dormir nuevamente. En ese momento, el chavo se asomó y con mucho miedo le preguntó si ahí abajo podrían haber cocodrilos. Don Ramón, riéndose, le dijo que solo habían piedras y tierra. El chavo tenía un presentimiento, a lo que le mencionó que mejor debería dejar que solo los plomeros hagan su trabajo. Muy enojado le dijo que al ampliar el pozo, por fin podría reducir su deuda, así que botándolo, don Ramón seguía excavando. Tras horas donde sus fuerzas no daban más, dio su último golpe con su pala notando algo blando. No era tierra, era viscoso. Sintiendo la tierra temblar, don Ramón decidió salir del pozo, diciendo que era mucho trabajo por un día. Decidió irse hacia su casa. Desde las profundidades, algo se había movido, algo había despertado de su profundo sueño. Luego de un par de horas, Jaimito salía muy enojado de su casa. Él quería soluciones rápidas, así que asomándose para ver el avance de la ampliación del pozo, pudo ver que no había nadie en el lugar. Muy enojado dijo que ya ni quería enojarse para evitar la fatiga, así que mientras observaba lo avanzado, pudo ver como un pequeño gusano empezaba a trepar por los muros. Jaimito, mirándolo de manera extraña, se preguntaba cómo podría existir un insecto tan feo. Su extraño rostro le causaba incomodidad, así que sacándose el zapato, le dijo que le haría un gran favor mandándolo a dormir eternamente. Cuando estaba por aplastarlo, ve como el gusano salta hacia su hombro, haciéndole cosquillas. Jaimito solo se reía mientras le decía que empezaba a parecerle simpático. Repentinamente, el gusano ingresa bajo su piel, empezando a recorrer por todo su cuerpo. Jaimito, muy desesperado, empezaba a correr. Lastimosamente, el gusano llegó a su cerebro haciendo que caiga inmóvil al suelo. Con el gusano alimentándose de sus órganos, se puede ver cómo sale por su boca mostrando un tamaño más grande, arrastrándolo hacia el pozo. Jaimito desaparece entre el oscuro y tétrico agujero.
Al día siguiente, don Ramón veía que el pozo había aumentado en profundidad, eso era algo que no lo tenía planeado, así que intentando bajar, empezó a sentir temor por lo hondo que se veía, así que despidiéndose de la compensación de su deuda, decidió dejar ese trabajo. Siendo de tarde, doña Clotilde regresaba con 2 cubetas con agua hacia su casa, repentinamente, alzó la cabeza recordando que ya iban horas que no veía a Jaimito, así que dirigiéndose hacia su casa, puede ver como algo en el segundo patio pasó rápidamente, preguntando si era Jaimito quien estaba ahí, doña Clotilde fue con esa incógnita, al llegar, puede ver que no había nadie, cuando ya pretendía regresar, ve como una mano se asoma desde el pozo, muy asustada fue corriendo, al tomarlo, ve como era un brazo cercenado, gritando, el gusano salió con su enorme boca ingiriéndola en segundos, con el tamaño más grande, el gusano procedió a esconderse nuevamente en el pozo. Al día siguiente, el señor Barriga discutía con don Ramón por dejar inconclusa la expansión del pozo, él había confiado en su palabra, y por eso había dejado programado para otro día la reparación de las tuberías, muy enojado le dijo que su deuda de 14 meses, ahora había aumentado a 15, don Ramón muy fastidiado le dijo que mientras no arreglen la tubería, él no pagaría nada, sin cruzar más palabras, don Ramón se fue hacia su casa. El señor Barriga decidió ir hacia el otro patio para ver cuánto era lo que había avanzado ese holgazán, al observar el pozo, puede notar un terrible olor que venía desde ahí adentro, queriendo saber la profundidad, decidió lanzar una maceta, arrojándolo, no oía el choque del objeto con la base, así que intentando ver qué pasaba ahí, sin que se lo espere, ve unos enormes ojos que salieron a toda velocidad, sus monstruosas pupilas negras junto a su inquietante sonrisa, fue lo último que vio el desaparecido señor Barriga. Don Ramón volvió a salir para recalcarle al señor Barriga que al no tener agua, su deuda de 14 meses se borraría, al ver que no estaba por ningún lado, empezó a buscarlo, en eso, ñoño llegó buscando a su papá aludiendo que demoraban mucho, él ya se había aburrido de esperarlo dentro del auto, don Ramón al verlo le dijo que hace unos minutos habló con él pero seguramente está cobrando la renta en los demás departamentos, al tocar la puerta de doña Clotilde nadie salió, hicieron lo mismo en la casa de doña Florinda. Ella salió y les dijo que él no había ido a su casa, así que yendo hacia el otro patio, no tenían idea de dónde pudo haber ido el señor Barriga. Mientras don Ramón revisaba los departamentos vacíos, ñoño se quedó sentado en el borde del pozo, rindiéndose después de haber buscado en cada casa, don Ramón le dijo a ñoño que seguramente salió a la calle y no lo notaste, ñoño empezaba a llorar al no encontrar a su papá, don Ramón se acercaba hacia él para consolarlo, repentinamente, se puede ver como ñoño es jalado por una enorme criatura hacia el pozo, don Ramón quedó atónito ante lo visto, el gusano aumentando su tamaño, decidió salir dejando ver lo imponente que se había convertido, don Ramón corriendo gritaba que había una enorme criatura que estaba en el otro patio, el chavo, la chilindrina, Kiko y doña Florinda salieron ante los desgarradores gritos, muy asustado don Ramón dijo que un monstruo se había comido a ñoño, en ese momento, pueden ver como el gusano avanzaba lentamente hacia el patio principal, escondiéndose en la casa de Kiko, todos veían por la ventana como el gusano empezaba a trepar las paredes dejando todo viscoso, don Ramón dijo que debían de actuar rápido antes que los encuentre, doña Florinda dijo que debían de dispararle, don Ramón mencionó que su escopeta estaba en su casa pero ir hasta allá sería algo muy arriesgado. Descubriendo dónde se escondían, el gusano entró rompiendo la puerta, todos corrían muy asustados para evitar al enorme monstruo, sin embargo, don Ramón fue el único que se detuvo para poder enfrentar a la criatura, llamando su atención, les dijo a los demás que escapen y vayan a llamar a la policía, la chilindrina preocupada por su padre no quería irse pero viendo que su papá quería lo mejor para todos, se fue llorando junto a los demás, don Ramón era muy escurridizo pero el gusano era más letal, su enorme tamaño hacía que destruya todo, y cada vez le quede menos sitios para esconderse, al ver que llegó a la cocina, don Ramón agarró cuchillos intentando cortar su piel, sin embargo, los pequeños cortes parecían no hacerle daño, así que miró
mirando el balón de gas, sabía que esa era la única opción que le quedaba, atrayéndolo hacia el balón, don Ramón hizo que él lo golpee, dicho acto dejó que el gas se propague por toda la casa, agarrando una caja de cerillos trató de correr, lastimosamente, el cuerpo del enorme gusano logró aplastarlo, sintiendo fracturas por su cuerpo, con su última voluntad pudo extender sus brazos, prendiendo uno de los cerillos, se ve como la casa de doña Florinda explota dejando todo por los aires, con el carro de la patrulla acercándose a la vecindad, la Chilindrina empezó a llorar al notar que una enorme cantidad de humo salía desde la vecindad, llegando, pueden ver cómo en la casa de doña Florinda ardía en llamas, la Chilindrina desesperadamente fue corriendo hacia la casa, rápidamente fue detenida por los policías, tras minutos en donde llegaron los bomberos, el fuego pudo ser controlado dando pase a lo que todos temían, al estar adentro, las autoridades pudieron ver cómo todo lucía en escombros junto a la piel destrozada del gusano, dándole la mala noticia a la Chilindrina, pueden oír cómo alguien empieza a toser, al buscar entre los escombros pueden ver cómo don Ramón había estado cubierto por la gruesa piel del gusano, que en todo ese momento pudo protegerlo, ayudándolo a salir fue llevado de emergencia al hospital. El resto de las autoridades se dirigió hacia el otro patio en busca del pozo, procediendo a su clausura y evitar ser usado nuevamente, dejando todo sellado y con advertencias, se puede ver como desde lo profundo del hoyo, había un nido de huevos de gusano que poco a poco, iban comenzando a nacer.